Gracias a todos por asistir a este webinar. Vamos a hablar, como ya sabéis, el caso de éxito que hemos hecho con Anticimex, con un desarrollo de Power BI enlazado con el ERP de Microsoft, que es el que utiliza el cliente. Lo que vamos a ver en esta presentación, aunque sea corta, pues bueno, vamos a ver una presentación de la empresa, quién es Anticimex. Luego veremos cuál es la situación que tenía el cliente antes de empezar a trabajar con Power BI con nosotros, cuáles fueron los pasos con los que implantamos Power BI dentro de la empresa, qué pasos hemos dado después de la implantación y luego, por último, como decía Mila, dejaremos unos minutos para que nos podáis hacer las preguntas que consideréis. En cuanto a quién es Anticimex, pues bueno, tenemos aquí con nosotros a Kim Morer, que es el director de TI de la empresa y es el que nos va a hacer un poco la presentación de su empresa. Kim, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Pues bien, Anticimex es una multinacional sueca. Ya tiene presencia en más de 20 países y lo cierto es que si nos focalizamos en lo que es la parte de España, pues bueno, estamos creciendo ciertamente de una forma notable año tras año. Se van superando los objetivos y ahora pues tenemos una cobertura nacional con alrededor de 24 delegaciones divididas por toda España y somos una empresa de unos 700 trabajadores con una cartera de más o menos unos 30 y pico mil clientes. Nuestros valores iniciales siempre pensamos que son la pasión y la pasión, la innovación y la confianza que generamos también. Sabemos que nuestro negocio, que es fundamentalmente el entorno de plagas, ha vivido y está viviendo una transformación digital importante y la verdad es que Anticimex está delante de esa transformación como uno de los líderes dentro de este mundo en este sentido, ya que no entendemos este negocio sin la propia transformación que estamos viviendo y notando cada día. En líneas muy generales, porque nuestra idea es ir al grano sobre el proyecto, que creo que es lo que más nos interesa a todos. En líneas generales, los servicios de Anticimex, como os decía, es un control de plagas y de sanidad ambiental. Y en él diferenciamos tres ramas muy concretas, que es el control de plagas, la higiene ambiental y la desinfección. Es cierto, como indicábamos antes, que creemos que el futuro es tecnológico y, de hecho, hemos hecho una apuesta y estamos haciendo apuestas tecnológicas muy disruptivas. Es un sector que llevaba tiempo sin digitalizarse, sin transformarse, y Anticimex está lidiando ese aspecto. El transformar de una forma lo menos traumática posible a nuestros clientes, llevándolos a ese entorno digital donde podemos monitorizar siempre la actividad, podemos avanzarnos a lo que el cliente incluso puede llegar a detectar con dispositivos smart, dispositivos que nos permiten esa monotilización constante, esos datos constantes de lo que está pasando en el cliente en cualquiera de estas tres ramas, es decir, tanto en el control de plagas como puede ser pues, el tratamiento de fitosanitarios o control de aves, o bien en todo lo que es el área de higiene ambiental, como pueden ser los sensores de medidores de calidad de CO2 o el tratamiento de aguas, para citar. Hablando un poco y más entrando en detalle sobre los cambios disruptivos que Anticimex lidera en estos momentos, hablaríamos del servicio SMART, que es un control digital de plagas 24/7, que es lo que llevamos a cabo con notoriedad y con más fuerza. Ese objetivo
de transformar a nuestros clientes, de convencer a nuestros clientes de poco a poco salirse de ese servicio tradicional con el que trabajamos y llevarlos a esa transformación de alta eficiencia que nos permite un monitoreo a través de diferentes sensórica para diferentes tipos de plagas, ubicados, como muestra un poco la imagen, en distintas partes propiamente de las facilities. Pueden ser tanto en inmediaciones internas subterráneas o incluso bajo tierra, como tenemos en el control de nuestras Smart Pipe, que son unos dispositivos que controlan todo lo que son las pipes y los conductos de agua de las ciudades, por ejemplo, de gran parte de las ciudades. De hecho, tenemos muchos clientes que son ayuntamientos que, lógicamente, se tienen que encargar de ese control de plagas, por ejemplo, roedores, pero nos diferenciamos también, sobre todo, de esa transformación que nos apoyamos es porque ya no utilizamos biocidas, ya no da lugar a biocidas y minimizamos mucho el impacto medioambiental. Anticimex está muy consciente dónde estamos, dónde queremos llegar. Estamos haciendo proyectos muy importantes a nivel de sostenibilidad y a nivel de cambios también dentro de la compañía que generen un valor interno y externo para nuestros clientes y, sobre todo, muy enfocados en esa transformación digital y en esa manera de vernos y de tratar al planeta. Como os decía, los objetivos de desarrollo sostenibles son un puntal para nosotros. Tenemos muchos proyectos en marcha y muy enfocados sobre la sostenibilidad. Para citar algunos, como muestra la slide que tenemos justo delante, reducir el uso de biocidas con esa conversión a lo que os citaba anteriormente a nuestros dispositivos Smart, esa transformación digital que reduce sistemáticamente el uso de biocidas, transformándolo por una sensórica que nos ayuda siempre a anticiparnos, incluso antes de que el cliente pueda llegar a ser consciente de que tiene presencia de plagas. Como compañía, trabajamos activamente en la formación continua de nuestro personal, cuidamos mucho de nuestro personal, creemos que es el valor realmente que forma las empresas y que diferencia a las empresas. Es una empresa en que en todas las valoraciones en NPS seguimos obteniendo grandes resultados y también queremos llegar a ser una empresa elegida no solo para trabajar, sino para los futuros trabajadores. Una empresa en la que el trabajador se sienta cuidado, se sienta seguro y que se sienta acompañado en una carrera profesional. Como lógicamente decíamos antes también, en ese entorno de desarrollo sostenible, para nosotros es todo sostenible, todos estos puntos son y forman parte de la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también como concepto de empresa sostenible. Hablábamos de la reducción de emisiones de CO2, lógicamente, y de un proyecto muy diferenciador y muy disruptivo que está creando Anticimex, que es la biodiversidad urbana. Son soluciones eficientes y responsables con el medio ambiente, que es dotar de muebles como pueden ser bancos o papeleras de uso urbano para controlar y medir, lógicamente, con sensórica Smart todo el comportamiento de toda actividad que nos preocupa en las ciudades y en los entornos urbanos, como pueden ser los roedores, las hormigas o cualquier tipo de plaga. Algo de lo que estamos muy orgullosos en Anticimex realmente es que nuestra fundación somos la primera empresa de nuestro sector en la que ha creído y ha pensado en crear una fundación orientada en estos 4 pilares, orientada en la concienciación y la promoción y la divulgación de acciones de sensibilización ambiental, para dar a conocer la fundación y todo lo que es nuestro capital humano y nuestras innovaciones tecnológicas. Desarrollamos dentro de nuestro departamento I+D+I, siempre continuamente estamos pensando en desarrollar dispositivos y sensórica y en transformar y digitalizar
el sector y el negocio. Y después, lógicamente, como no, la contribución activa al entorno social, ambiental y económico a través del RSC. Y bueno, aquí entraríamos un poco ya en el apartado que creo que nos interesa más a todos y que nos ha traído hoy aquí. Yo he intentado simplemente presentar un poco quiénes somos, qué hace Anticimex, a qué nos dedicamos de una forma muy contextual, pero ahora entraremos en materia, que es donde nos gusta estar, que es aquí, Enrique. Muy bien, muy bien. Fantástico, gracias. Bueno, pues después de la presentación que nos ha hecho Kim de a qué se dedica y cómo Anticimex, bueno, pues cuál es la situación que se encontraban en Anticimex antes de encargarnos o plantear un desarrollo de análisis de datos con Power BI. Aquí, interrúmpeme cuando quieras, Kim, en esta parte, porque es más vuestros datos que son más datos vuestros que nuestros, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la situación previa? Bueno, Anticimex contaba, cuando empezamos, con un RP Dynamics NAV 2013. Aparte de las necesidades propias de análisis de información, tenían necesidades de envío de la información de forma periódica a la central en Suecia. Todo esto se basaba en una serie de informes estáticos en papel que salían del RP o se podían exportar a Excel. Al final, la gente dedicaba muchísimo tiempo a generar exportaciones a Excel, a modificar allí todos los datos, a hacer todo esto de forma manual, a dedicar muchísimo tiempo a estos procesos, y al final acababan trabajando con Excels que a veces casi ni se abrían, ¿no? Con cientos de miles de registros, con muchísimas columnas, con muchísimos cálculos, y trabajar con esas Excels era realmente complicado, ¿no? Hacía falta plantearse otro sistema, una alternativa un poco más moderna, al hilo de toda esta implantación tecnológica que estaba comentando antes Kim, en todos sus procesos, ¿no? de desinfección, control de plagas, etc. Entonces, los objetivos que tuvimos cuando empezamos el proyecto era fundamentalmente dotar de una visión global al área de operaciones. Kim ha comentado que en España cuentan con 24 delegaciones, 700 empleados y más o menos 30.000 clientes. Pues bueno, esos 700 empleados trabajando todos los días en instalaciones del cliente generan muchísima información de inspecciones, de muchísimos datos, de visitas, de tiempos dedicados, de procedimientos efectuados en cada uno de esos clientes, y había poca visibilidad de esa información, poca visibilidad o una visibilidad muy tardía, ¿no? A base de preparación de informes de forma manual y todo eso. Entonces, la idea era poder construir un sistema que permitiera a los gerentes de las distintas delegaciones, de esas 24 delegaciones, permitir que ellos fueran autónomos en el consumo de su información, ¿vale? Que vieran cómo va su delegación, que vieran cómo van sus clientes y cómo van los trabajos de sus operarios. No solamente a nivel de operaciones, sino también a nivel financiero, ¿no? Que no dependieran de recibir un informe periódico mensual por parte de la empresa para ver cómo habían acabado el mes, ¿no? Sino que fueran ellos los que todos los días, o cada hora, si quieren, puedan conectarse a una web y consultar el estado de su delegación en ese momento. En tiempo real, correcto. Creo esto es muy importante para nosotros. Realmente en Anticimex eso y la veracidad de los datos ha sido un valor añadido, ¿de acuerdo? Y sobre todo los objetivos que teníamos muy claros era enfocar y prioridad, es decir, marcar muy claramente cuáles eran los objetivos y las prioridades de nuestras áreas más críticas, de las que generan más valor, o mejor dicho, de las que más lo necesitaban, y empezar a crear dashboards que nos pudieran aportar toda la luz y mucha información que incluso desconocíamos, Enrique. Claro. Antes Kim os ha comentado, por ejemplo, el tema de los dispositivos Smart que utilizan, ¿no? La idea es no esperar a que alguien detecte una infección o una contaminación para proceder a resolverlo, sino que se pueda detectar inmediatamente y anticiparnos a esa solución. Pues esto va un poco en la misma línea, o sea, no tener que esperarnos a sacar una información mensual
y se hacía así porque costaba mucho tiempo por procesos manuales, sino que cada hora o cada 2 horas la gente pueda consultar los datos y están la última versión de los datos totalmente actualizados y totalmente contrastados, ¿no? O sea que la idea un poco era esa, es recoger información y ponerla a disposición de las personas que tienen que analizarla para tomar decisiones, ¿no? Para mejorar los gerentes de las delegaciones su propio trabajo o desde la central, pues bueno, a nivel financiero, poder tener una visión global de toda la compañía, ¿no? Yo de BI me saltaría esa parte, Enrique, que comentas, ¿eh? Es esa capacidad que te da el conocimiento del dato objetivo para ser proactivo y para tomar decisiones de forma proactiva incluso, ¿no? Ese valor de BI es el que nos ha ayudado muchísimo y el cambio claro. Es notable realmente en ese sentido. Claro, aquí el cliente definió, el equipo de Kim nos definió pues una serie de indicadores de rendimiento de cada una de las delegaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo veo que un indicador está mal y han pasado 30 días desde la última vez que lo vi, pues ya tengo, la maleza ya está hecha, ¿no? Ya tengo poco margen de maniobra. En cambio, si lo voy viendo día a día, a la mínima desviación que hay, consigo actuar y que la cosa no vaya a peor o vaya incluso a mejor, ¿no? Vale. Pues bueno, ¿por qué se decidió por Power BI? Bueno, herramienta de Microsoft, igual que Dynamics NAV, integración muy sencilla con el ERP, una herramienta que puede conectar con prácticamente cualquier fuente de datos. Luego veremos que aparte de conectar con el ERP, pues hemos utilizado información de otras fuentes adicionales. Se puede compartir la información para que todo el mundo, todos los que necesiten acceder a la información, pues puedan hacerlo. Integración con Office 365, evidentemente, pero también con el ERP. Posibilidades de ampliación, esto es más de diseño, múltiples opciones de visualización de datos para acabar mostrándole realmente al usuario lo que necesita de la forma más sencilla para que vea claramente lo que está pasando y no simplemente en base a tablas. Inteligencia y soporte de Big Data, que en este caso no lo hemos utilizado, pero bueno, posibilidades de ampliación para trabajar con volúmenes de datos monstruosos. Luego comentaremos también un poco con qué volúmenes de datos hemos trabajado en este proyecto. Hemos visto la herramienta por la que se optó. A continuación es por qué nosotros, como empresa, pues de todos esos valores que tenemos ahí, de todas esas funciones que pensamos que podemos aportar a nuestros clientes, en este caso, facilitar el acceso a la información, un punto clave. Evidentemente, satisfacer las necesidades de los clientes está en todos nuestros proyectos, o acompañar, y luego lo veremos, a nuestros clientes, no solamente como aquí tienes el producto, sino vamos a construirlo juntos, vamos a mantenerlo juntos y apoyaros en nosotros cuando lo necesiten. Y dentro de Aitana, ¿por qué el equipo de BI? Que es el equipo que estoy liderando yo en estos momentos, ¿no? Pues porque tenemos una amplia experiencia, llevamos, ahí pone más de 10, esta diapositiva ya habría que ir actualizándola, desde luego más de 10 años desarrollando soluciones de BI, mucho conocimiento, en este caso, en el tema de Power BI, pero también en la parte del ERP de Microsoft, tanto por parte del equipo como por todos los compañeros que nos pueden apoyar en un momento dado. Tenemos un altísimo nivel de soporte por parte de Microsoft para resolver cualquier problema que pueda surgir. Una metodología establecida. Damos formación a los usuarios finales, tanto a nivel funcional en el uso de las soluciones que hayamos desarrollado, como a nivel técnico, si quieren hacer nuevos desarrollos utilizando Power BI, empezando de cero. Y todo esto son un poco los puntos principales de nuestro equipo. ¿Cómo fue la implantación de Power BI en Anticimex? Pues bueno, la metodología que utilizamos normalmente es muy simple. Ahí veréis que hay mucho texto, pero realmente la cosa es muy sencillita. Unas reuniones iniciales para entender el negocio, para entender la problemática, sin tecnicismos, sino simplemente cuál es el negocio de Anticimex y qué problema tienen actualmente o qué problema tenían en aquel momento de análisis de datos. Unas reuniones técnicas para ver qué bases de datos están utilizando, con qué frecuencia cambia la información, cómo debería implantarse Power BI, qué cosas se pueden utilizar en la web y qué cosas no, etcétera. A partir de ahí, definimos con el cliente cuáles serían las áreas funcionales que íbamos a desarrollar, operaciones,
control financiero de delegaciones, control financiero de toda la compañía, etcétera. Y de cada uno de esos informes, pues ya hacemos ciclos de analizar cada uno de los informes, desarrollar unos prototipos, validarlos con el cliente, realizar los ajustes que sean necesarios y, por último, pasarlos a producción, ¿no? Acabando publicándolo todo en el servicio online de Microsoft, de powerbi.com, y terminando con una revisión estratégica a alto nivel de toda la solución que se ha puesto en producción antes de ponerla al alcance de los usuarios finales que van a tener que utilizarla. ¿Qué hemos desarrollado en concreto en Anticimex en estos últimos meses o años? Pues empezamos por un cuadro de mando de operaciones, para que, lo que decíamos antes, para que los gerentes puedan ver qué es lo que está pasando en su delegación, con los miles de clientes o cientos o miles de clientes con los que trabajan, con todos sus empleados, y poder ver... Para nosotros, perdón que te interrumpa, quizás es uno de los cuadros de mando que recuerdo con más exactitud. Para nosotros, para citar simplemente algo importante, dentro de Anticimex, de esas 20 y pico delegaciones divididas en territorio nacional y islas, existe una figura de gerencia. Esos gerentes son los que son responsables de lo que está pasando y lo que debe pasar dentro de sus gerencias, y el poder tener un control exhaustivo, detallado y desgranarlo al nivel que te lo permite BI es realmente un valor añadido para ellos. Ellos, soy consciente y es así, lo primero que hacen, aparte de la segunda pantalla que abren cada día cuando llegan a la oficina, es primero el correo, lógicamente, y después se abren su dashboard, que en un solo vistazo hemos conseguido, creo que ese es el reto principal para todos los dashboards y los BIs, que en una fotografía inicial puedas tener el pulso de tu gerencia, de tu delegación, con los KPIs de servicios, con los KPIs que no llegan donde tienen que llegar, con esa información a nivel de pedidos y a nivel de gestiones técnicas. Y la verdad es que insistiría en que el dashboard y el vistazo que te permite en una sola pantalla es importantísimo para nuestros gerentes. Uh-huh. Pues eso es el primer cuadro de mandos de operaciones. La idea es la que comenta Kim, y ahí, pues eso, analizar el día a día, ¿no? Las distintas áreas, los pedidos que han cerrado y los que se han quedado pendientes, separado por control de plagas, higiene ambiental, etcétera, las dedicaciones de los técnicos, las horas que han dedicado, las horas que no han dedicado por los motivos que sean, ratios de horas productivas, etcétera. Luego hicimos otro desarrollo con la misma información o con una información muy parecida, que es para sacar la rentabilidad que tiene cada uno de los contratos. Todos los clientes tienen un contrato con unas intervenciones de una determinada periodicidad, se han utilizado materiales, se han utilizado recursos, dedicación de personas, y se trataba de ver, bueno, pues qué rentabilidad estamos sacando a cada uno de los contratos. Y, por tanto, qué rentabilidad estamos sacando a cada uno de los clientes y, por medio, a cada cliente, pues en los locales de trabajo de clientes que puede tener repartidos por ahí, ¿no? Ver esa rentabilidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo puedo tener 5 contratos con un cliente, uno me está saliendo muy mal, el resto muy bien, el cliente está fantástico. Si solo miro el cliente, lo veo todo muy bien. Si llego a nivel de contrato, pues ya puedo empezar a ver qué está pasando con un determinado contrato y mejorar tanto la sensación que pueda tener el cliente de nuestro trabajo, el trabajo de Anticimex en este caso, como al final, pues la rentabilidad que estamos consiguiendo. Por otro lado, también tenemos una cuenta de resultados de gerencias, ¿no? Para esos gerentes de delegaciones, poder mostrarles no solamente la parte de operaciones, sino toda la parte económica. Tener una visión global de una cuenta de resultados de su delegación, ¿no? Para que al final tengan toda la información en su mano para gestionar correctamente la delegación. Evidentemente, todo esto, aparte de las delegaciones, hay una visión por encima, global, a nivel de dirección. Y luego, para el departamento financiero, pues unos desarrollos de facturación, con toda la problemática que tiene Anticimex con sus provisiones, sus facturaciones periódicas, sus periodificaciones, una serie de temas,
que hacían complicado también analizar por su parte toda esta información, dedicar mucho tiempo a analizar esa información, y es algo que Power BI pues hemos conseguido recoger la información que ya estaban manejando, pero automatizar toda esa integración que se hacía antes de forma manual. Y lo mismo con la preparación de la información para enviar periódicamente a la central europea, y que sobre todo tengan que dedicar muchísimo menos tiempo del que dedicaban antes, ¿no? Entonces, información prácticamente en tiempo real para los distintos gerentes de delegaciones, y ahorro de tiempo drástico para todo el departamento financiero en preparación de toda esa información. Esto es la lista de informes. Solamente por hablar un poco de... Sí. No, solo añadir esto, que en la parte financiera nos ha ayudado mucho también en algo que es muy obvio, pero que a veces yo creo que realmente nos pasa a muchas empresas, que es el tiempo que duramos las empresas y la parte financiera administrativa en hacer cierres mensuales. El cierre mensual, al final, se puede estar dilatando en el tiempo, 15 días, 3 semanas. Me acuerdo al principio que en Anticimex podíamos llegar a pasar más de 15 días. El cierre, me acuerdo que afectaba o que duraba todo este periodo de tiempo con todo lo que conlleva. Es decir, al final intentabas solicitar algo de los departamentos financieros de contabilidad o administración y siempre te decían eso de, no, que estamos en cierre, ahora no te puedo atender que estamos en cierre. Y esa falta de realmente de veracidad de los datos que les hacía repasarse esos Excel interminables para que luego pudieran reportarlo a Suecia. Eso nos ha ayudado mucho. Hemos reducido muchísimo no solo el tiempo en el reporting, sino también en el cierre. En el cierre mensual estamos ahora en unos números que pueden ser no más de una semana con todo lo que conlleva, que son mejoras y ventajas para todos. Pues todo esto, lo que comentaba, pues hemos trabajado, simplemente para que veáis un poco de volumetría de datos que utilizamos. Atacamos un SQL Server 2014 en el caso de Anticimex. Básicamente 12 tablas transaccionales y información de 4 empresas. Al final trabajamos con los distintos proyectos de Power BI que hemos desarrollado, pues trabajan con más de 20 millones de registros y lo hemos hecho de forma que sean capaces de mover todos esos millones de registros y de procesarlos con muchísima rapidez. Evidentemente hacemos cargas nocturnas de datos, pero no estamos hablando de cargas que duran horas y horas, sino cargas que duran minutos en todos los casos, ¿vale? O sea, trabajar con altísimos volúmenes de registros, bueno, altísimo, más de 20 millones de registros, ya empieza a ser una cosa seria. Y además, un dato muy importante, no solamente sacamos de Dynamics NAV los datos principales transaccionales, sino que nos apoyamos en unas Excels adicionales con datos transaccionales que no están dentro del ERP, están en aplicaciones externas, pero que nosotros también recogemos e integramos dentro de toda la solución, ¿no? Para que al final el usuario no sepa, le dé igual de dónde vienen los datos, de si mi ERP de otra aplicación o de una Excel, sino que esos datos los ponen a mi disposición, todos integrados y todo exactamente igual. Entonces, la idea un poco era esta, que vierais que en este caso atacamos a 2 fuentes de datos principales y un volumen de registros, pues eso, en torno de los entre 20 y 25 millones de registros en la información que manejamos todos los días. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos exclusivamente en este caso? Pues bueno, que acceder a esos 20 millones de registros o a esas 20 tablas principales que utilizamos no fuera un problema para los usuarios que utilizan el ERP. Que estas consultas no ralentizaran sus operaciones diarias. Que el SQL Server, que la base de datos estuviera siempre con la mínima cantidad de CPU y de memoria utilizada. Que esas cargas de datos que digo que se hacen por la noche, hay 5 informes prácticamente, entonces hay que recargarlos, pues que pudieran cuadrar dentro de otros procesos que se ejecutan de forma nocturna dentro de la base de datos y sobre todo, pues eso, bueno, he estado comentándolo de abajo arriba ahora que me doy cuenta, pero bueno, que esas actualizaciones no solamente fueran diarias, sino que podamos hacer actualizaciones si queremos cada 2 horas, cada 3 horas, en función de la frecuencia de actualización de los datos o de la necesidad de consulta muy frecuente. Entonces, eso en cuanto a criterios técnicos. Y con esto,
con esto hemos comentado un poco lo que hemos implantado en Anticimex con Power BI y técnicamente cómo lo hemos hecho, ¿no? Como la implantación no acaba ahí, tenemos un punto de post-implantación de, bueno, hemos puesto ya en marcha todos esos cuadros de mando que estábamos comentando antes, ¿qué hemos hecho luego, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo a día de hoy con Anticimex? Pues bueno, después de la implantación empezamos una etapa de formación, ¿vale? Los usuarios clave dentro de la compañía, los que nos ayudaron a definir todos los informes, evidentemente ya estaban formados, porque estuvimos trabajando con ellos de forma continua, pero luego dimos formación funcional solamente, a todos los usuarios de estos cuadros de mando, a todos los gerentes de las delegaciones. Tuvimos unas reuniones con ellos para explicarles cómo utilizar correctamente y poder aprovechar al máximo el desarrollo que habíamos hecho para ellos. Y para el departamento de IT, pues planteamos una formación técnica para que ellos fueran, para que el equipo de KIM fueran autónomos, independientes en el desarrollo, en la ampliación, modificación o desarrollo de nuevos proyectos de Power BI para su compañía. Aparte de esta formación, planteamos cómo trabajar con el soporte posterior a los usuarios, tanto funcionales como técnicos, igual que con los evolutivos, las modificaciones que puedan surgir. Entonces, ahí un trabajo muy chulo que hemos hecho, en este caso una forma de trabajo más que un trabajo, ha sido lo que ponemos ahí, trabajo en equipos mixtos, ¿no? O sea, muchos desarrollos trabajamos conjuntamente, gente del equipo de Kim y gente de mi equipo. Hay cosas que las hacen ellos, cosas que las hacemos desde Aitana, las cosas que hacemos desde Aitana nos las validan ellos y las publican ellos, o nos pasan trabajo, o empezamos nosotros un trabajo y lo terminan ellos. La cuestión es que hemos conseguido trabajar muy bien juntos, tanto el equipo de TI de Anticimex como el equipo de BI de Aitana, y sobre todo consiguiendo, o sea, no solamente hacerlo bien, sino siendo ágiles, ¿no? Muchas veces si nos piden cosas a nosotros, a lo mejor podemos tardar unas horas o unos días en ponernos a ese trabajo. Si lo hacen ellos, pueden hacerlo con mucha más rapidez. Entonces, se trata de poder acometer esos evolutivos y, sobre todo, con agilidad. Entonces, esa forma de trabajo en equipo, yo creo que con el equipo de Kim, pues la verdad es que no hemos tenido ningún problema y la verdad es que es un placer trabajar con Kim y con su gente. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta y muy en cuenta, creo, lo que estás diciendo, porque es muy cierto que también creo que cada empresa y el departamento, en este caso de IT, en nuestro caso, ha llegado a través de la formación a esa necesidad, a ese objetivo de poder ser autónomos, de poder ser ágiles, porque no nos equivoquemos, Power BI es una herramienta estratégica y detrás de esa herramienta estratégica hay decisiones estratégicas y hay datos que necesitan evaluarse de un formato, de una forma en unas horas y a lo mejor al cabo de pocas horas o pocos días después necesitamos obtener otro tipo de datos y esa agilidad realmente es la que manda en esa toma de decisiones, siendo una herramienta estratégica, con lo que totalmente de acuerdo, Enrique. Muy bien. Pues con esto hemos acabado lo que os queríamos contar y ahora ya, Mila, si quieres unirte de nuevo y abrir el turno de preguntas, si hay alguna, pues estaremos encantados de contestarlas. Sí, bueno, pues nada, primero de todo, gracias a los dos por el webinar de hoy, por contarnos, Kim, vuestra experiencia con nosotros y Enrique también pues por eso, por mostrarnos un poco las tripas de estos proyectos que, bueno, que por nuestra parte hacemos con tanta ilusión y nos alegra tanto que salgan sí. Tan bien. Si os parece, bueno, simplemente informo a los asistentes que hemos dejado en el chat de la plataforma el caso de éxito de Anticimex. Estuvimos un día grabando en sus instalaciones, nos recibieron con los brazos abiertos y nada, bueno, pues tenéis ahí un poquito, pues, la experiencia o la opinión un poco pues, más ampliada también de lo que hemos visto hoy y si queréis ver pues, el vídeo, bajaros el PDF o eso, bueno, pues tenéis toda la información ahí en el chat de la plataforma. Y también, bueno, recordaros que para nosotros, bueno, al acabar el webinar se os abrirá una encuesta. Para nosotros es muy importante que pues rellenéis estas 4 o 5 preguntas que os hacemos porque así conocemos vuestro feedback, sabemos qué os ha parecido, sabemos si lo hemos hecho mal, si lo hemos hecho bien y nos ayudáis un poquito también a mejorar en estos webinarios.
Y bueno, pues como decíais, nos hemos pasado 5 minutitos de la hora, tenemos varias preguntas, vamos a intentar responderlas a todas en directo. Si queda alguna por contestar, siempre lo decimos, no os preocupéis, que a través de correo electrónico os contestamos a todos. Vamos, si os parece, con la primera pregunta. Nos la hacía Raúl y nos decía, dice, mi empresa no es tan grande como Anticimex. Dice, no tenemos tantos millones de registros como habéis mencionado. Tengo la sensación de que Power BI es para grandes empresas. ¿Me equivoco? Bueno, contesto yo, si os parece. Sí, Raúl, que no te sepa mal, pero te equivocas. Sí que es para ti Power BI, claro que sí, para vuestra empresa. Power BI aplica a cualquier empresa. Hemos hecho desarrollos o sea, tú puedes hacer un desarrollo con Power BI con pocos miles de registros. O sea, si uno tiene muy poquitos registros, a lo mejor el sistema que tiene de análisis de la información pues es suficiente con Excel y tal, ¿no? Pero no hace falta tener 1 millón de registros o 500.000 registros en algunas tablas para poder utilizar Power BI y analizar la información. O sea, la diferencia es que si trabajamos con muchísimos registros o es un sistema muy complejo, pues bueno, puede llevar más tiempo poner en marcha una solución de este tipo. Si trabajamos con poco volumen de datos o la problemática de vuestra empresa no es muy compleja, puede estar puesto en marcha esto en relativamente poco tiempo, ¿no? Eso sería cuestión de verlo con vosotros. Pero aplica a cualquier empresa. Perfecto, pues contestada la pregunta a Raúl. Continuamos. José Carlos nos dice, ¿qué valor monetario supuso la inversión en BI para Anticimex? Entiendo que es el retorno de inversión. Entiendo que va por ahí. Ciertamente es información bueno, que sí que es totalmente confidencial para Anticimex, pero lo que sí que puedo asegurar, respondiendo a la pregunta, es que el retorno de inversión creo que, aunque sí podría medir, porque podríamos medir perfectamente la eficacia en la que hemos mejorado el conocimiento de los datos y el conocimiento de la información, es totalmente rentable. Aparte por el hecho de que creo que lo importante en el proceso del proyecto era la toma de requerimientos y marcar unas buenas pautas de prioridad. Eso una vez se hace, creo que todo ha sido continuo. E insisto en la parte que ha dicho Enrique, que creo que es muy importante, la formación, la parte de formación de nuestros equipos para tener el know-how dentro de tu compañía hace que ese coste, esa inversión, que lógicamente es importante, se traduzca rápidamente cuando tienes el conocimiento in-house y que ya puedas ser autónomo y no tengas tantas dependencias del proveedor a la hora de poder hacer cambios de forma autónoma y de forma ágil y rápida. Perfecto, pues José Carlos, también respondida a tu pregunta. Continuamos con Pau, que nos dice, ¿no ha habido ningún problema durante la implantación? Por mi parte, no ha habido. Tú mismo, Enrique, tú mismo. Sí. No. Adelante, Kim. A ver, lógicamente son proyectos en los que estamos hablando de una conectividad con el ERP, que es, vamos a llamarlo, el core business, lo llamaremos como la columna vertebral de la compañía. Y yo sinceramente, yo no los he vivido como problemas y yo lo trato más como retos. Lógicamente, siempre existen retos, siempre existen más que problemas. Yo creo que son esos desafíos, pero insisto que el problema principal yo lo genero, vuelvo un poco a lo que he comentado antes en la anterior pregunta. Para nosotros la toma de requerimientos en todos los proyectos es la clave para tener un resultado como el que hemos tenido. Es decir, no ha sido fácil, pero hemos conseguido que no sea traumático para los usuarios y hemos conseguido que se traduzca realmente en un valor añadido palpable para muchos de nuestros trabajadores y muchos de nuestros usuarios. Han visto rápidamente ese retorno, esa capacidad que no tenían anteriormente. Insisto, para nosotros ha ido todo muy bien, ha sido largo, pero hay claves muy claras, como es la que mencionaba antes, que es una buena toma de requerimientos, entender muy claro lo que es Anticimex, qué necesita Anticimex, que creo que es la parte muy importante o la más importante, y luego llevarlo a cabo. Para nosotros eso ha sido clave. Y luego, como he dicho antes, la formación. El tener el know-how dentro de casa, para llamarlo así, es muy importante.
Yo aquí añadiría simplemente un detalle, o sea, es verdad, coincido totalmente con lo que acaba de comentar Kim. Problemas, no son problemas, ¿vale? Porque han sido, bueno, pues situaciones que se han dado a lo largo del desarrollo durante meses, tanto técnicas como funcionales, ¿no? Pero yo lo que ya he dicho es que, bueno, que hemos tenido problemas, pero no hemos tenido ningún problema que no hayamos podido resolver, vaya. O sea, no son problemas, son cosas que nos hemos ido encontrando y que hemos ido resolviendo técnicamente o con la ayuda de Anticimex, si suponía aquello un cambio, una adaptación a nivel funcional, ¿no? Problemas ninguno. Y aparte añadir que el proyecto se ha acabado en tiempo, es decir, que es algo que no siempre es tan común en los proyectos de esta envergadura, y lo que puedo añadir a la pregunta es que el proyecto se acabó en fechas, on time, que se suele decir, cosa que es difícil muchas veces. Bueno, pues si os parece, vamos con la última pregunta. Nos la hace Ignacio y nos dice, bueno, aquí ya va directamente, dice, pregunta para Kim. Dice, ¿algún consejo antes de meternos en un proyecto de implantación de Power BI? Yo el consejo que daría, yo creo que es una muy buena pregunta. Reiteraría un poco lo que he dicho anteriormente. Yo creo que lo primero de todo es saber realmente lo que necesitáis y los objetivos principales. Es decir, es una herramienta estratégica, creo que hay que tener muy en cuenta eso, que es una herramienta estratégica y lo que puede aportarme una herramienta estratégica. Es decir, me tiene que ayudar al negocio y me tiene que ayudar a tomar decisiones al negocio. Eso es lo principal. Es decir, ¿por qué voy a hacerlo? No solo porque ahora todo el mundo hable o se hagan webinars o todo el mundo tenga o esté en boca de todos que hay que tener un BI para poder subsistir. Yo creo que es importante valorar el hecho de por qué debemos tener un BI, qué nos va a aportar ese BI, cuál es el retorno y sobre todo las necesidades del negocio. Porque es la clave, es la clave. La clave es esa fase, sobre todo de esa previa, mejor dicho, preproyecto, ¿de acuerdo? En analizar internamente cuáles son los objetivos, cuáles son los retos, qué queremos de obtener de esta herramienta y, insisto, esa toma de requerimientos, el entenderse muy a la perfección con, en este caso, Aitana, de qué es lo que queremos, qué es lo que necesita Anticimex. Yo creo que eso sería el paso número 1 antes de empezar ningún proyecto y, sin lugar a dudas, este. Perfecto, pues muchas gracias, Kim. Bueno, nos siguen llegando preguntas, no sé cuándo parar. Enrique tiene una formación a las 11, ya me está mirando mal. Lanzo la última pregunta, lo prometo, ¿vale? Y el resto serán Ignacio, Unai, Carlos, bueno. No os preocupéis, ¿vale? Que tenemos vuestro correo, os responderemos a través de correo electrónico y os daremos toda la información. Y si, bueno, pues queréis seguir hablando luego con Enrique o tenéis cualquier pregunta que hacerle, eso no tengáis problema, ¿vale? Que contestará a vuestros correos muy gustosamente. Lo dicho, la última pregunta nos volvió a hacer José Carlos y nos dice, ¿cuánto tiempo supuso hasta dar por óptimo la implantación de Power BI en Anticimex? Tú mismo, Enrique. Sí, es que esto depende de muchos factores, de cada uno de los proyectos. Hemos hecho proyectos que han costado poco tiempo y otros que se han alargado meses. En 15 días se puede hacer un desarrollo bien estudiado y bien implementado o en 2 meses. Depende un poco de las necesidades de información que tengáis. No hay una medida, no hay un estándar que digas en 3 semanas se hace todo esto. Power BI es una plataforma, es un lienzo en blanco, igual que cuando abrís el Word lo tenéis en blanco y hay que empezar a escribir, pues es básicamente lo mismo. No hay nada que se pueda parametrizar, sino que hay que saber qué es lo que quiero analizar, dónde están esos datos, recogerlos, modelarlos, dar una interfaz, crear una interfaz gráfica que sea útil a los usuarios que tienen que consultar esa información, que le puedan sacar partido, que puedan, la frase típica, ¿no?, de convertir la información en conocimiento, ¿no? Pues eso, o sea, ¿cuánto cuesta eso? Pues depende de las necesidades que tengáis vosotros. No hay una. En el caso de Anticimex en concreto, han sido proyectos, algunos grandes, y hemos estado muchos meses para hacerlos todos, con tiempos distintos, evidentemente. No los abordamos todos inicialmente. Pues ala, tenemos un año para hacer todo esto, sino que empezamos con la parte de operaciones y a partir de ahí hemos ido cogiendo el ritmo, velocidad de crucero y desarrollando nuevos informes, nuevas soluciones de análisis
conforme las han ido necesitando desde Anticimic. O sea, no se puede decir una duración fija estándar de un desarrollo de este tipo. Es verlo también con vosotros, igual que lo comentaba antes con el caso de Raúl. Correcto. Perfecto, pues si os parece, chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, nos han quedado varias preguntas en el tintero. Sentimos no poder responder a todas en directo, pero bueno, al final ya llevamos llevamos más de 15 minutos que nos pasamos de la hora prevista. Así que lo dicho, responderemos a todas las preguntas que han quedado pendientes, las responderemos a través de correo electrónico. Por si queréis poneros en contacto con nosotros, sabéis que estamos en todas nuestras redes sociales, ¿vale? Os voy a dejar también los enlaces, ahí los tenéis en el chat de la plataforma, Twitter, Facebook, LinkedIn, también tenemos canal de YouTube donde siempre os recomendamos que os suscribáis y ahí tenéis los datos de contacto tanto de Kim como de Enrique, como nuestro departamento de marketing, mkt@aitana.es. Por si, pues lo dicho, queréis preguntar directamente a Enrique o a Kim por alguna duda que podáis tener sobre vuestro proyecto o sobre vuestro futuro proyecto de Power BI, bueno, pues que ellos os pueden ayudar sin ningún tipo de problema. Teléfono 647-895-564 y también nuestra web donde también tenéis toda la información. Por mi parte, muchas gracias, Kim, sobre todo por asistir, por aceptar nuestra invitación a este webinar. Sabes que es un placer coincidir contigo y nada, Enrique, también a ti por todo el tiempo que sé que has dedicado a la preparación de este webinar. Lo dicho, nos vemos a todos los asistentes, nos vemos el próximo jueves, 5 de mayo, para hablar, en este caso, seguiremos hablando de Business Intelligence, pero en este caso hablaremos de los Data Warehouse, del almacenaje de datos y todo lo que ello conlleva. Y, como siempre acabo, por favor, cuidaros mucho y hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.